Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y no hay mejor forma de iniciar el día que en su presencia, buscando su favor y dirección. Esto es Mi Despertar con Dios. Comenzamos. Dios te bendiga, buenos días, bienvenido a un nuevo capítulo de tu programa Mi Despertar con Dios. Es un privilegio que esta mañana podamos reunirnos a través de esta red social y poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor, algo que beneficia a cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Esta mañana quiero compartir o hablar contigo acerca de algo muy importante y es cómo hablamos, el poder de tus palabras o el poder de nuestras palabras. Y es que constantemente me doy cuenta que el fruto o el resultado de nuestra vida muchas veces es producto de las cosas que nosotros continuamente vivimos hablando o declarando con nuestra boca. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 18 y versículo número 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y luego dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Mire qué interesante lo que estos versos nos hacen ver esta mañana. Nos demuestran que las palabras que salen de nuestra boca no son inofensivas, ni tampoco son cosas muertas, sino al contrario, las palabras que salen de nuestra boca producen o provocan algo en nuestra vida o a nuestro alrededor. Son como semillas que cuando caen a tierra producen un fruto. Es por eso que hay personas que continuamente hablan de enfermedad y terminan enfermándose. Hay otros que continuamente hablan de pobreza y terminan viviendo en escasez, porque al final de cuentas somos producto de aquello que hablamos continuamente. Y por eso hoy tenemos nosotros que pensar de qué manera nosotros estamos hablando o qué palabras estamos nosotros expresando continuamente. Puedo ver que en la Biblia encontramos también la porción de aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra prometida. Imagínese usted cuánta expectativa tenía este pueblo de poder entrar a la tierra que Dios les había prometido a ellos. Les había hablado el Señor que era una tierra buena, que era una tierra donde fluía la leche y la miel. El Señor les había hablado que era una tierra diferente a la tierra que ellos habían conocido en Egipto. Era una tierra donde iban a poder comer hasta saciarse y vivir en libertad. Pero cuando fueron enviados aquellos espías a reconocer la tierra, Moisés les pidió y les dijo que fueran y que trajeran las noticias de cómo era aquella tierra. Pero mire lo que dice la Biblia en el libro de Números capítulo 13 y versículo número 32. Dice la Biblia que hablaron mal, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Mire lo que pasó. Estos hombres fueron enviados, eran príncipes, cada uno era príncipe de su tribu, por lo tanto eran hombres de influencia, eran hombres que tenían la capacidad de que cuando hablaban sus palabras producían algo en los que estaban a su alrededor. Cuando fueron enviados, el propósito era traer las buenas nuevas de aquella tierra que habían reconocido, pero ellos cuando regresaron, en lugar de hablar lo bueno que la tierra tenía, comenzaron a hablar acerca de lo imposible que iba a ser conquistarla, de lo difícil que era el poder entrar en esa tierra por los habitantes que en ella habían, porque habían gigantes, ciudades amuralladas, porque ellos pudieron ver ahí que había un obstáculo para conquistarla. Y entonces la Biblia en el verso 32 dice, hablaron mal. En verdad, lo que hicieron fue maldecir la tierra, porque muchas veces nosotros maldecimos las cosas que Dios nos ha dado cuando hablamos mal de ellas. Por ejemplo, cuando un esposo habla mal de su esposa, la está maldiciendo.
Cuando un hombre habla mal de su negocio, lo está maldiciendo. Cuando tú hablas mal de tu familia, la estás maldiciendo, porque eso significa la palabra maldecir. La palabra maldición o maldecir significa hablar mal de algo. Por lo tanto, estos hombres estaban maldiciendo una tierra que Dios les había entregado. Por esa razón, Dios hizo que estos hombres no pudieran conquistar la tierra, sino que tuvieron que pasar dando vueltas en el desierto hasta morir, porque no podían entrar a una tierra que ellos mismos habían maldecido con sus palabras. Por esa misma razón, nosotros muchas veces no podemos alcanzar lo que soñamos, porque de nuestra boca salen palabras que maldicen en lugar de salir palabras que bendicen. Por eso nosotros debemos aprender a bendecir y no a maldecir. Porque nosotros debemos de comprender que cada vez que nos levantamos para hablar mal de algo, estamos trayendo una maldición, no solo a nuestra vida, sino también a aquello de lo que estamos hablando. Es por eso que muchas personas comienzan a sentirse mal en su casa, a sentirse de una manera negativa en el hogar donde viven, porque lo han estado maldiciendo, hablando mal. Si tú constantemente vives hablando mal, quejándote, viendo los defectos, las cosas que no están bien, empiezas a crear una atmósfera negativa y también comienzas a maldecir el lugar donde tú vives, y es por esa razón que no te sientes a gusto, es por esa razón que no puedes sentir la alegría de tener una casa donde habitar. ¿Por qué? Porque ha llenado de maldición con tus palabras ese lugar. Lo mismo sucede con tu trabajo. Por esa razón los resultados no se te dan. Por esa razón ya no te sientes bien en ese lugar. Por esa razón ya no sientes ni siquiera ganas de ir, porque lo has maldecido con las palabras que salen de tu boca. Has hablado mal del trabajo que Dios te da o que Dios te dio. Asimismo empiezas a sentir que el matrimonio ya no vale la pena porque hablaste mal de lo que Dios te habló o de lo que Dios te dio. Es por eso que nosotros debemos aprender a valorar y a pensar en las palabras que salen de nuestra boca. Antes de hablar, debemos de saber que esas palabras tendrán un impacto fuerte sobre aquello que estamos hablando. Es por eso que debemos imitar la naturaleza de nuestro Dios. Miren lo que dice el Señor, lo que dice la Biblia acerca de la naturaleza de nuestro Dios. Dios tenía el propósito de transformar a un hombre llamado Abraham y llevarlo a convertirse en Abraham. Es decir, que Abraham, que significaba padre enaltecido, tenía que convertirse en Abraham, que era padre de multitudes. Pero para eso se necesitaba un proceso. Y en ese proceso, Dios nos muestra su forma de actuar. Dice el libro de Romanos capítulo 4 y versículo 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le cambió el nombre a Abraham y le puso Abraham cuando Abraham no tenía hijos. Es decir, lo llamó padre de multitudes cuando todavía no tenía hijos. Eso quiere decir que Dios comenzó a hablar de Abraham como él quería que Abraham fuera. Él comenzó a hablar de Abraham como Abraham iba a llegar a ser. Eso significa que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también a hacer. A hablar, a mencionar, a declarar aquello que Dios nos ha dicho que va a llegar a ser como si ya fuese. Hablarle, y en lugar de estar diciendo que esa empresa no sirve, que ese negocio no funciona, comenzar a hablar y a declarar la palabra y llamando a ese negocio como si ya fuese un negocio exitoso, próspero, bendecido por Dios, y como si ese negocio fuese fructífero, porque nuestras palabras tienen poder. Recordemos lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Es decir, que tú ahora y yo estamos comiendo del fruto que produjeron las palabras que nosotros mismos
dijimos o pronunciamos. Así que si queremos ver otra cosecha, debemos cambiar la siembra. Si queremos ver otro resultado, debemos de empezar a cambiar la manera en la que hablamos. Debemos cortar con las palabras negativas, debemos cortar con las palabras que producen muerte, debemos cortar con las palabras que producen enfermedad, fracaso y comenzar a hablar como Dios habla. Llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Empezar a hablar de lo que nosotros hemos creído que va a suceder a nuestro alrededor. Tenemos que empezar a bendecir y dejar de maldecir. Por eso, lo primero que quiero preguntarte esta mañana, hoy, cuando te despertaste, ¿qué fue lo primero que dijiste? ¿Cómo te referiste al trabajo donde tienes que ir? ¿Cómo te referiste a la casa donde ahora habitas? ¿Cómo te referiste a la situación económica que hoy estás pasando? Significa que la forma en la que hoy comenzaste hablando, la forma en la que hoy comenzaste llenando el día de palabras, va a marcar el resultado final de este día. Por eso hoy hay una oportunidad de Dios para cambiar la siembra, para cambiar las palabras y comenzar a hablar lo que tenemos que hablar. Ahora bien, esto no es una tarea fácil, porque no se trata de algo mental, sino de algo espiritual, porque las palabras son espíritu. La palabra tiene que ver con algo espiritual. Por eso lo que debe cambiar en nosotros es lo espiritual. Lo que tenemos que hacer es llenarnos de Dios para hablar como Dios habla, para ver como Dios ve, para que nosotros podamos oír al Señor y declarar la palabra que estamos oyendo de parte del Señor. No tenemos que movernos por emociones ni tampoco por sentidos humanos, porque muchas veces nuestros sentidos humanos son los que nos traicionan y nos hacen hablar por lo que vemos humanamente y dejamos a un lado lo que Dios nos ha mostrado en el Espíritu, que es lo que debería de movernos para soltar esas palabras que van a cambiar muchas cosas a nuestro alrededor. Por eso hoy quiero invitarte a que juntos le oremos al Señor, buscando su presencia, buscando su rostro, para que Él nos permita que por medio de su Espíritu Santo nuestras palabras sean renovadas y nos permita Él caminar en bendición y no en maldición, y que nos permita el Señor caminar hablando lo que Él nos ha mostrado. Por lo tanto, ahí donde estás, yo quiero pedirte esta mañana que te unas conmigo y le oremos al Señor diciéndole hoy, esta mañana: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta bendita mañana. Gracias por este día maravilloso que nos has regalado. Señor, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos todo aquello que tú, Señor, nos has dado. Declaramos que todo lo que tú haces es bueno, Señor, y lo que nos has dado también es bueno. Padre, bendecimos nuestros lugares de trabajo. Bendecimos hoy, Señor, nuestra familia, nuestros hogares. Bendecimos todo aquello, Señor, que tú nos has entregado, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, mi Dios, en esta hora, Padre Santo, que cada uno de nosotros pueda caminar en bendición y nunca en maldición, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, yo estoy seguro que a partir de ahora tus palabras cambiarán. Todo lo que sale de tu boca estará relacionado a bendecir y nunca a maldecir. Vas a empezar a cambiar la forma en la que hablas, pero más importante, vas a empezar a cambiar las cosas a tu alrededor a través de tus palabras. Tu vientre se empezará a llenar de frutos agradables porque empezarás a comer del fruto de tu boca. Si te ha gustado el contenido de este programa, te pido por favor que te suscribas a nuestro canal y que actives todas las notificaciones para recibir todo el contenido que tenemos para ti. Y por favor, comparte este video con tus amigos y contactos para hacer bendición para sus vidas. Y te recuerdo que cada mañana a las 5 de la mañana hay un programa de Mi Despertar con Dios para empezar el día de la mejor manera. Dios te bendiga. Esto fue Mi Despertar con Dios. Comparte esta palabra para ser de bendición con otros y alcanzar a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.